Piense por un momento, ¿y si la historia de la humanidad hubiera tomado otra dirección? Imagine un mundo donde el Imperio Romano nunca había caído, un mundo donde las legiones continuaron marchando, donde dominaba la cultura romana, donde su lengua, sus leyes y tecnología habían evolucionado sin interrupción. ¿Qué habría pasado con Europa, con el cristianismo, con la revolución industrial, con los imperios que surgieron más tarde? ¿Estaríamos tecnológicamente 1000 años por delante? ¿O la Tierra estaría bajo un imperio de hierro, con Roma gobernando todos los rincones del mundo? Al final de este video, descubrirá la revelación más impactante de todas, el evento clave que podría haber evitado la caída de Roma y transformado por completo nuestra realidad. Pero primero, necesitamos entender qué llevó al imperio más grande de la historia a arruinar y cómo sería un mundo donde nunca sucedió. Prepárese, porque este viaje desafiará todo lo que pensó que sabe sobre la historia. El Imperio Romano en su apogeo en los siglos II DC. El Imperio Romano dominó el mundo conocido. Su poder era absoluto, con ejércitos invencibles, un sistema de carreteras que conectaba toda la Europa, acueductos que proporcionaban agua potable a millones y una cultura que absorbió y mejoró todo lo que encontró. Roma parecía eterna, con una economía basada en el comercio, una moneda aceptada en todos los rincones del imperio y una administración extremadamente organizada. Roma obtuvo algo sin precedentes, unificar un gran territorio que fue de Inglaterra a Oriente Medio bajo un solo gobierno. Pero había un problema. Roma era demasiado grande para controlar todo. Su propia fuerza también era su debilidad. Con el tiempo, los enemigos comenzaron a probar las defensas del imperio. Los pueblos germánicos, los persas e incluso los hunos amenazaban constantemente sus fronteras. Pero, ¿qué pasaría si Roma hubiera encontrado una solución? ¿Qué pasaría si, en lugar de dividir y debilitar, se hubiera adaptado y evolucionado? Una Roma inmortal. ¿Cómo podría haber sucedido? Si Roma hubiera sobrevivido, el primer cambio importante habría sucedido en el sistema gubernamental. A fines del siglo III d.C., el imperio se dividió en dos: Imperio Romano del Occidente y el Imperio Romano del Este. Esta división fue, para muchos historiadores, el principio del fin. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de fragmento, Roma hubiera adoptado un modelo más flexible y descentralizado, algo similar a una confederación, donde las provincias tendrían más autonomía, pero aún responderían al poder central fuerte? Esto podría haber resuelto dos problemas principales: una inestabilidad política, evitaría las docenas de guerras civiles que debilitaron a Roma. 2. La crisis económica. Una economía más autónoma en las provincias podría haber generado más prosperidad. Con este modelo, Roma no solo habría resistido las invasiones, sino que podría haber incorporado nuevos pueblos en el sistema de manera más eficiente. Y eso nos lleva a uno de los puntos más intrigantes. Si Roma nunca hubiera caído, ¿tendríamos un solo idioma mundial? ¿Qué pasaría si el latín fuera el idioma global? Hoy, el inglés domina el mundo como el idioma de los negocios, la ciencia y la diplomacia. Pero si Roma nunca hubiera caído, el latín podría haber ocupado este papel. Imagina un mundo donde todos hablan latín, donde la comunicación entre los continentes siempre ha sido sencillo, sin barreras lingüísticas. ¿Eso habría acelerado la ciencia, la literatura, los intercambios culturales y el cristianismo? Roma se convirtió en la cuna de la Iglesia Católica, pero sin la caída del imperio, ¿se extendería el cristianismo de la misma manera, o el paganismo resistiría y daría forma a una religión totalmente diferente? Si Roma hubiera continuado con fuerza, ¿ocurrió la Reforma Protestante? ¿Existirían las cruzadas? Después de todo, la caída de Roma condujo al período más oscuro de la historia europea, la era de la oscuridad. Pero, ¿y si esta oscuridad nunca hubiera llegado? En el siguiente bloque, exploraremos cómo el avance de la ciencia y la tecnología podría haber sido totalmente diferente si Roma hubiera mantenido su poder. Y créeme, los cambios serían impactantes.
Imagínese por un momento que Roma nunca se había caído, que sus carreteras, acueductos y edificios habían seguido evolucionando durante siglos sin interrupción. Ahora piense, ¿cuánto tiempo tardamos en redescubrir las tecnologías que los romanos ya dominaron? Cuando Roma cayó en el siglo V, gran parte de su conocimiento se perdió. Las técnicas avanzadas de ingeniería, el uso de concreto resistente, los sistemas de acueducto, incluso la organización urbana, se dejaron de lado mientras Europa se zambulló durante un período de estancamiento. Si el imperio hubiera persistido, es posible que la revolución industrial haya sucedido 1000 años antes. Esto significa que en el año 1000 ya podríamos tener máquinas de natación, fábricas y avances tecnológicos sin precedentes. Pero, ¿cómo sería esto posible? Simple, los romanos ya sabían el principio de la energía de vapor. En el siglo I d.C., un inventor llamado Herón de Alejandría creó un dispositivo llamado eolipilla, que funcionó como una máquina de vapor rudimentaria. Los romanos no lo desarrollaron porque su economía dependía de la esclavitud, pero si hubieran seguido de otra manera, el mundo podría haber entrado en una era industrial mucho antes. Y esto es solo un ejemplo. Imagine los puentes de acero que se construyen en el siglo VI, o redes ferroviarias que cruzan el imperio a 800 después de Cristo. Eso plantea otra pregunta. ¿Qué pasa con la medicina? El avance de la medicina y la ciencia, la medicina romana, estaba muy por delante de su tiempo. Realizaron cirugías complejas, utilizaron instrumentos quirúrgicos avanzados y tenían un sistema de saneamiento que redujo la enfermedad, algo que muchos países solo adoptaron siglos después. Pero con la caída del imperio, estos avances fueron olvidados. La Edad Media trajo supersticiones y prácticas rudimentarias. Si Roma hubiera continuado fuerte, podríamos haber descubierto antibióticos, vacunas y técnicas quirúrgicas modernas mucho antes. Ahora imagine un mundo donde las enfermedades que devastaban la Edad Media, como la peste bubónica, nunca habían existido a gran escala porque la ciencia médica ha avanzado más rápido. Esto podría haber salvado millones de vidas y acelerar el desarrollo de la humanidad, pero hay un detalle muy importante en esta ecuación: el dominio del conocimiento y la información. ¿Qué pasaría con la prensa y la escritura en un mundo donde Roma continuó dominando? ¿El impacto de la prensa? ¿Una revolución temprana? Sabemos que la prensa de Gutenberg en el siglo XV fue una cuenca, pero ¿qué pasaría si este avance hubiera ocurrido en el siglo VI o VII dentro del Imperio Romano? Los romanos ya usaban cera, papiro y pergaminos para difundir el conocimiento. Si Roma hubiera seguido invirtiendo en educación y tecnología, es posible que algo como la prensa moderna haya llegado a siglos antes. Esto significa que las ideas e innovaciones podrían haberse extendido mucho más rápido. El concepto de libros asequibles podría haber acelerado el progreso científico y filosófico, y posiblemente incluso una versión primitiva de Internet podría haber surgido antes. Y luego llegamos a una de las preguntas más importantes: ¿cómo sería el mundo si la revolución industrial hubiera sucedido mucho antes? ¿Un salto de 1000 años? Si Roma hubiera impulsado la tecnología, la ciencia y la ingeniería sin interrupción, podríamos haber llegado a la era espacial mucho antes. Ahora, piénselo, si en el año 1000 ya tuviéramos máquinas de vapor, trenes y electricidad, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Podríamos tener aviones en el siglo XV? ¿Podríamos haber llegado a la Luna en 1700? ¿Podría Internet haber sido inventado en el siglo XIX? La idea puede parecer exagerada, pero si comparamos el ritmo de progreso antes y después de la caída de Roma, está claro que perdemos siglos enteros de desarrollo. Y todo esto nos lleva a una pregunta aún mayor: ¿habría sido la regla de Roma un beneficio o una maldición? En el siguiente bloque, exploraremos las consecuencias políticas y sociales de un imperio romano eterno. ¿Tendríamos más libertad o viviríamos bajo un gobierno totalitario? Las respuestas pueden sorprenderte. Hasta ahora hemos explorado cómo el mundo podría haber avanzado tecnológicamente si Roma nunca hubiera caído, pero ahora surge una pregunta preocupante: ¿este descanso sería positivo para todos? Roma era un imperio poderoso,
organizado pero extremadamente autoritario. Si el imperio hubiera persistido y expandido, ¿viviríamos en un mundo más libre o en un sistema opresivo y controlado? Pensemos en un escenario realista. Roma tenía un gobierno centralizado y militarizado. El poder estaba en manos del emperador, que podría gobernar. Revolución Americana podría nunca haber sucedido. Las naciones nunca podrían haberse liberado del dominio imperial. La idea de los estados nacionales independientes podría no existir. Esto plantea otra pregunta. ¿Qué pasa con el cristianismo? Si Roma hubiera permanecido en poder absoluto, ¿asumiría la Iglesia la influencia que conocemos hoy? ¿O el imperio habría impuesto su propia religión, suprimiendo la libertad de creencia? Exploremos este siguiente escenario. El impacto en el cristianismo. ¿Sería la Iglesia la misma? Sabemos que Roma comenzó a perseguir a los cristianos a principios del primer siglo, pero luego, con el emperador Constantino, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Ahora imagine si Roma nunca hubiera adoptado el cristianismo como una religión oficial. Si el paganismo romano hubiera continuado fuerte, el cristianismo nunca puede extenderse de la misma manera. Podríamos vivir en un mundo donde los dioses romanos, Júpiter, Marte, Venus, aún fueron adorados, y Mase, sin la caída de Roma, ¿habría tenido tanto poder? ¿El Vaticano se convertiría en el centro del cristianismo? ¿Surgiría el protestantismo? Si Roma hubiera mantenido su regla total, es posible que el imperio controle absolutamente la fe, evitando las divisiones dentro de la religión. Esto nos lleva a otra pregunta intrigante. ¿Cómo habría tratado Roma con otras religiones? Sabemos que los romanos eran pragmáticos, absorbieron culturas y permitieron a diferentes personas mantener sus creencias siempre que obedecieran a Roma. Pero, ¿qué pasaría si este control se hubiera extendido durante siglos? ¿Todavía tendríamos la diversidad religiosa que existe hoy? ¿O se habría impuesto un solo sistema religioso romano en todo el mundo? Ahora, hablemos de algo aún más impactante: expansión romana. ¿Todo el mundo bajo un imperio? Si Roma nunca hubiera caído, ¿habría conquistado todo el planeta? Recuerde que en su apogeo, Roma ya dominaba gran parte de Europa, Medio Oriente y África del Norte. Pero, ¿y si el imperio se hubiera expandido aún más? Aquí hay algunos escenarios posibles. ¿Podría Roma haber conquistado a China? ¿Podría Japón haber sido absorbido por la cultura romana? ¿Podría el continente estadounidense haber sido descubierto por los romanos antes de Colombo? Esta última hipótesis es una de las más intrigantes. Roma tenía tecnología naval avanzada. Si hubiera continuado su expansión, es posible que los marineros romanos hayan llegado a las Américas mucho antes de los europeos medievales. Esto significa que las civilizaciones mayas, aztecas e inca podrían haber sido colonizadas por los romanos, no por los españoles y los portugueses. Ahora imagine un mundo donde se habló latín en las Américas, Asia y África, donde los templos romanos reemplazaron a las pirámides mayas, y donde se proyectaron ciudades enteras con arquitectura romana. Pero hay un problema en este escenario. Si Roma hubiera conquistado el mundo entero, ¿habría espacio para el progreso? ¿Qué pasaría si no hubiera competencia entre los imperios? Si todo fuera controlado por un solo gobierno, esto podría haber llevado a un estancamiento del progreso. Sin rivales, Roma podría haberse establecido vivos siglos solo manteniendo el control, sin la necesidad de innovación. Esto nos lleva a un dilema. ¿La Roma eterna sería un paraíso o una pesadilla? En el siguiente bloque, exploraremos los posibles escenarios de un mundo bajo el dominio romano durante miles de años y cómo podría haber llevado a consecuencias inesperadas. Y la última revelación es la más impresionante de todas. Ahora llegamos al punto más controvertido de esta hipótesis. Si Roma hubiera seguido siendo el poder supremo durante siglos, ¿realmente tendríamos un mundo más avanzado y unido? ¿O estaríamos viviendo bajo un régimen totalitario sin libertad? Piénselo, Roma era un imperio de orden y disciplina, pero también de opresión y desigualdad. El sistema dependía de la esclavitud, la explotación de los pueblos conquistados y el uso constante de la fuerza militar para mantener el control.
si el imperio nunca hubiera caído cuando se abolió la esclavitud, en nuestra línea de tiempo, la esclavitud ha sido eliminada gradualmente a lo largo de los siglos, con eventos como la Revolución Industrial y los movimientos de derechos humanos. Pero si Roma hubiera continuado en el poder, es posible que el sistema de esclavos haya persistido mucho más, tal vez hasta el día de hoy. Esto significa que un mundo bajo el dominio romano podría ser más avanzado tecnológicamente pero mucho más socialmente injusto. Ahora consideremos otra pregunta: el impacto en grandes descubrimientos geográficos y culturales. La expansión romana global, ¿habrían sido las Américas romanas? Si Roma nunca hubiera caído, el descubrimiento de las Américas podría haber ocurrido siglos antes. Sabemos que los romanos habían avanzado tecnología naval. Si el imperio hubiera seguido expandiendo sus rutas marítimas, tal vez los marineros romanos habían llegado al continente estadounidense mucho antes de Christopher Columbus en el siglo XV. Pero, ¿cuál sería el impacto de esto? Las personas como los mayas, aztecas e incas podrían haber sido conquistadas por los romanos en lugar del cabello español. Las culturas indígenas podrían haber sido absorbidas y romanizadas, perdiendo sus tradiciones y creencias originales. En lugar de inglés, español o portugués, el latín podría ser el idioma oficial de las Américas hoy. Ahora imagine ciudades como Nueva York, Sao Paulo o la Ciudad de México después del modelo arquitectónico de Roma, con colisos, templos y acueductos gigantes. El concepto de Nueva Roma podría haberse llevado a un nivel global, reemplazando por completo las culturas nativas e imponiendo un solo sistema político, social y religioso en todo el planeta. Esto nos lleva a otro punto crucial: ¿qué pasa con las guerras? ¿Sería la paz romana un mito? Muchos historiadores hablan de Pax Romana, un largo periodo de relativa estabilidad dentro del imperio, pero esta paz solo existía dentro de las fronteras de Roma, porque el ejército romano siempre estaba conquistando nuevos territorios. Si Roma nunca hubiera caído, ¿quién sería el enemigo? ¿Se había derrumbado el imperio debido a revueltas internas? ¿O parecen desafiar a Roma? Si pensamos en nuestra línea de tiempo, grandes imperios como los mongoles, los británicos y la otomana se formaron siglos después de la caída de Roma. Si el imperio romano hubiera persistido, ¿habría sido desafiado por estos nuevos poderes? ¿O la humanidad habría entrado en un estado de guerra permanente entre facciones dentro del mismo imperio? Ahora llegamos a la pregunta final: ¿qué hubiera sido necesario para que Roma nunca hubiera caído? ¿Cuál habría sido el evento clave que cambiaría todo? En el siguiente y último bloque, revelaremos el único factor que podría haber evitado la caída de Roma y transformado el destino de la humanidad para siempre. La respuesta puede ser impactante: el evento que podría haber cambiado todo después de todo. Exploramos avances tecnológicos, expansión global, control absoluto y posibles consecuencias. Llegamos a la gran pregunta: ¿qué hubiera sido realmente necesario para que Roma nunca hubiera caído? Los historiadores señalan muchos factores para la caída del Imperio Romano: corrupción, invasiones bárbaras, crisis económica, disputas políticas internas. Pero hay un solo evento que, si hubiera ocurrido de manera diferente, podría haber cambiado completamente el destino de la humanidad. Y este evento fue la batalla del año 378 DC, la batalla de Adrianópolis. Puede parecer un pequeño detalle, pero ese fue el momento decisivo que abrió las puertas para la caída del Imperio Romano Occidental. Ahora, entendamos por qué. La batalla que sellaría el destino de Roma, el siglo IV, fue uno de los periodos más turbulentos para el imperio. Roma ya enfrentaba serios problemas internos, corrupción en el gobierno, crisis económicas y dificultades para mantener un ejército fuerte. Y fue en este escenario que surgió la mayor amenaza hasta ahora: los godos. Los godos eran un pueblo germánico que, huyendo de la invasión de los hunos, pidió refugio dentro de las fronteras del Imperio Romano. Pero en lugar de recibirlos como aliados, Roma los trató como enemigos, explorándolos y dejándolos al borde del hambre. El resultado: una revuelta brutal y una guerra inesperada.
el emperador romano Valente decidió enfrentar a los godos sin esperar refuerzos. Subestimó al enemigo y llevó a su ejército a una confrontación directa cerca de la ciudad de Adrianópolis. ¿Y qué pasó? Roma sufrió la mayor derrota militar en su historia. 2/3 del ejército imperial fueron aniquilados. El emperador Valente mismo fue asesinado en el campo de batalla, y a partir de entonces, el imperio nunca se recuperó por completo. Este evento fue el desencadenante que permitió la entrada masiva a los pueblos bárbaros dentro de las fronteras romanas. Menos de 100 años después, Roma sería saqueada y su imperio occidental dejaría de existir. Ahora imagine que si esta batalla hubiera terminado de manera diferente, y si Roma hubiera ganado, si el valiente emperador hubiera esperado refuerzos, los romanos podrían haber ganado los godos. Esto habría cambiado completamente la dinámica del imperio. Esto es lo que pudo haber sucedido. 1. Roma mantendría sus bordes protegidos y continuaría su expansión, absorbiendo a los nuevos pueblos sin colapsar. 2. El ejército romano se mantendría fuerte, evitando otras invasiones que vendrían en los siglos siguientes. 3. La economía se habría recuperado, permitiendo que el imperio se modernice sin colapsar. Esto significa que la Edad Media nunca había sucedido. Europa podría haber continuado en un estado de avance continuo, sin el revés tecnológico que duró casi 1000 años. Ahora piense en el impacto de la misma. Si la revolución industrial hubiera sucedido en el año 1000, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Tendríamos colonias en Marte? ¿Se ha inventado la teletransportación? ¿La humanidad ya habría llegado a otros sistemas solares? Esto puede parecer ciencia ficción, pero no podemos ignorar el hecho de que la caída de Roma retrasó brutalmente el desarrollo humano. Ahora, una última pregunta es, ¿eternal Roma, paraíso o prisión? Si Roma nunca hubiera caído, la humanidad habría progresado mucho más rápido, pero eso habría costado un alto precio. Después de todo, el imperio no era un modelo de libertad, era un sistema altamente jerárquico, donde pocos tenían poder y la mayoría vivían bajo un gobierno autoritario. Si Roma hubiera durado hasta el día de hoy, ¿existiría la democracia moderna? ¿Serían las naciones independientes? ¿Tendríamos más libertad o viviríamos bajo un solo gobierno mundial? El mundo bajo Roma podría ser una utopía tecnológica, pero también podría haberse convertido en una dictadura global, donde la innovación solo tendrá lugar bajo el control del imperio. Es decir, quizás el colapso de Roma era un mal necesario para que florecieran nuevas ideas. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Un mundo más avanzado y centralizado bajo Roma, o el mundo como sabemos hoy, con naciones independientes y diferentes culturas? El destino de la humanidad podría haber sido completamente diferente, y todo debido a una sola batalla. La historia está llena de momentos cruciales, pequeños detalles que cambian el destino de los imperios completos, y la pregunta que queda es, ¿estamos viviendo en los mejores mundos posibles? ¿O podríamos estar 1000 años por delante? Independientemente de la respuesta, una cosa es segura, la caída de Roma ha dado forma a todo lo que sabemos hoy. Pero, ¿qué pasa si, en el futuro, surge un nuevo imperio? ¿La humanidad vivirá bajo un solo dominio algún día? Esto es algo que solo la hora dirá. Ahora queremos saber su opinión. ¿Crees que el mundo hubiera sido mejor si Roma nunca hubiera caído? Deja tu comentario a continuación. Si te gustó este video, no te olvides de gustar y compartir. Y si aún no está registrado, haga clic en el botón suscribe para obtener más contenido como este. Nos vemos en el próximo.